nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcámosle al buen Dios. Siempre está atento a todos y a cada uno de nosotros. Él es nuestro Padre. Nos acompaña, nos ama, nos asiste todos los días. El Evangelio para hoy está tomado del capítulo 22 de San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó de nuevo la palabra y dijo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Envió a sus sirvientes para llamar a los invitados a la boda, pero estos no quisieron ir. Entonces envió a otros sirvientes encargándoles que dijeran a los invitados: tengo el banquete preparado, mis mejores animales ya han sido degollados y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos se desentendieron. Uno se fue a su campo, el otro a su negocio. Otros agarraron a los sirvientes y los maltrataron y los mataron. El rey se indignó y enviando sus tropas acabó con aquellos asesinos e incendió su ciudad. Después dijo a los sirvientes: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no se lo merecían. Vayan a los cruces de caminos y a cuantos se encuentren invítenlos a la boda. Salieron los sirvientes a los caminos y reunieron a cuantos encontraron, malos y buenos. El salón se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los invitados, observó a uno que no llevaba traje apropiado. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado sin traje apropiado? Él enmudeció. Entonces el rey mandó a los guardias: átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque son muchos los invitados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Qué texto tan hermoso el que nos presenta hoy el evangelista. En el trasfondo histórico literario de este texto, la parábola del banquete de bodas anuncia la invitación al banquete y al cumplimiento del reinado de Dios, mientras que en el rechazo a los invitados resume la actitud de Israel hacia Jesús, quien es presentado aquí en esta parábola como el Rey. Así destaca la voluntad universal de salvación por parte de Dios, quien llama absolutamente a todos sus hijos e hijas dispersos por el mundo, buenos y malos, justos y pecadores. Todos tenemos cabida a esta invitación que el Señor Dios nos está haciendo, a formar parte de su iglesia, que es una santa, católica y apostólica. La iglesia es santa porque Dios es santo y nos llama también a nosotros a ser santos. Solo que con cierta frecuencia le fallamos, no escuchamos sus invitaciones y también lo vamos rechazando en nuestra vida. La presencia de la iglesia en el mundo se centra en el compromiso cristiano. Cuando uno es parte del reino, debe vivir con dignidad la pertenencia a la iglesia. Por eso el Señor le dice a aquel amigo que entró a la fiesta sin el traje apropiado: amigo, ¿cómo has entrado sin el traje apropiado? Y esta persona quedó muda. No encontró palabra para responder a lo que le preguntaba el dueño de la fiesta. ¿Qué diremos entonces nosotros? ¿Que debemos seguir pecando para que abunde la gracia? Ni pensarlo.
los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? San Pablo en la carta a los Romanos nos dice con mucha claridad en el capítulo 6, nosotros por el bautismo hemos muerto al pecado, para resucitar con Cristo el Señor. Y qué bueno entonces estar atentos para que día a día nosotros vivamos el bautismo. Ese hermoso compromiso que un día hicimos nosotros con el Señor. El traje apropiado para permanecer en gracia de Dios tiene 5 puntos claves. O sea, el traje apropiado para poder de verdad hacer parte del banquete del reino al cual el Señor Dios nos ha invitado. Y qué bueno no fallar a ese banquete, estar atentos para ponernos el traje apropiado de tal manera que podamos gozar de él para siempre. 5 punticos tiene ese traje. 1. Creer profundamente en que Dios es nuestro Padre Creador y que Él todos los días está caminando con nosotros, haciendo posible que también nosotros construyamos nuestra propia historia de salvación. 2 puntico, practicar todos los días los 10 mandamientos. Son un hermosísimo proyecto de vida, tanto a nivel personal como familiar y comunitario. Es el mejor proyecto de vida con el cual todos nosotros hacemos posible que nuestra vida realmente valga la pena. Vivir los 10 mandamientos. 3 puntico, estar atentos para celebrar los 7 sacramentos. Son 7 sacramentos. Qué bueno poder entonces estar siempre dispuestos para que cuando nace algún niño, una niña en una familia, papá y mamá sean los primeros en interesarse por el bautismo, en luego empezar a acompañarlo con la catequesis para luego llevarlo a la primera comunión y enseñarle que allí se alimenta directamente con el cuerpo y la sangre de Cristo el Señor. Seguirlo acompañando para que crezca en la fortaleza de servir siempre a sus hermanos. Y por eso, si alguna vez falla, orientarle hacia el sacramento de la reconciliación. Y seguirlo acompañando. Papá y mamá son los primeros acompañantes, asistentes espirituales de sus hijos. Acompañarlos para que en la adolescencia se comprometan más de lleno con el Señor y por eso celebren el sacramento de la confirmación. Pero igual, la vida es toda una preparación para tomar opciones de vida, de tal manera que sus hijos, sus hijas, pueden optar por el matrimonio, de tal manera que vean que el matrimonio es una vocación, una llamada que Dios hace concretamente a algunas personas. También ellos pueden ser religiosos, religiosas. El Señor llama. Nos falta un sacramento, el sacramento de la unción de los enfermos. Por favor, siempre que haya una persona enferma en la casa, pidamos al sacerdote que atienda al enfermo, que le lleve por favor la comunión y aconsejar al enfermo que también puede celebrar el sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento no es para la muerte, es un sacramento que anima al enfermo, que lo fortalece en la fe, y si Dios le quiere conceder la salud en ese momento, Dios se la concede. Qué bueno poder entonces estar atentos para celebrar los sacramentos. Y seguimos orando para que podamos abrir muy pronto los templos. Ya las noticias de hoy dicen que van a abrir los teatros, las salas de cine con capacidad al 50%. Pues tenemos que seguir orando, insistiendo que nosotros también tenemos derecho a abrir nuestros templos y a reunirnos para celebrar los sacramentos. 4 puntico, orar incesantemente.
Nos lo dice el Señor, orad sin cesar. Oremos todos los días, no solamente por nosotros, sino también por la gente conocida y aún desconocida. Oremos también por nuestra nación, tan convulsionada en estos días por tantos problemas de violencia. Cuántos jóvenes masacrados, cuántas comunidades con temor por la violencia armada en muchos lugares de nuestra nación. Quinto puntico, la práctica de las obras de misericordia. Es nuestro compromiso con el hermano, con la hermana más necesitada. Entonces fijémonos bien, son 5 puntos los que conforman nuestro traje para entrar al banquete de bodas al cual el Señor Dios nos invita. La parábola que resume la iniciativa de Dios y las respuestas del pueblo tiene un valor permanente, o sea, es para siempre, y un valor también universal. Al principio muestra que todos estamos invitados al banquete del Rey. Muchos, sin embargo, se niegan, así como en el Evangelio. Algunos se excluyen con indiferencia o porque están demasiado preocupados por su negocio, otros con oposición violenta y no quedarán impunes. Lo mismo sucede hoy. El Señor nos invita, pero cuántas veces nosotros, aun siendo domingo, si estuviese el templo abierto, sacamos excusas. Es que tengo que brillar el carro, acabo de hacer un negocio y tengo que ir a pagar. Tengo tal problema pendiente por solucionar, y lentamente vamos sacando la mano al Señor. Pero otros van más allá, y entonces, como sucede hoy en México, que un congresista ahora comienza a proponer una ley diciendo que la religión es una adicción enfermiza, como para decir: no permitamos que la gente piense en la presencia viva y salvadora de Dios. Son muchas las personas en el mundo que se oponen entonces a la presencia y a la acción de Dios. Pero gracias a Dios, también hay quienes aceptan la invitación y entran entonces con alegría al banquete. Para pertenecer al banquete se requiere un cambio. Uno debe ser diferente de lo que era. El vestido nupcial necesario para entrar al banquete eterno representa las obras de justicia que cada uno debe realizar. ¿Y qué significa esto? Es poner en práctica el estilo de vida que nos propone el Señor Jesús. Con la venida del Rey el último día, se producirá la separación definitiva entre lo bueno y lo malo. Por eso entonces es necesario mirar cuáles son las obras de justicia para poder hacer realidad ese reino entre nosotros. La justicia tiene 2 sentidos. Una obra de justicia respecto de Dios, que nosotros estemos atentos a hacer siempre la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos cuál es esa voluntad? Pues la encontramos aquí en la Sagrada Escritura. No es otra que vivir lo que el Señor Jesús nos propone. Decíamos en estos días, sincronizar la vivencia de los mandamientos y de las bienaventuranzas, resumiéndolas en el amor al prójimo. Segunda obra de justicia: darle a la otra persona lo que de verdad se merece, o sea, tratar siempre a la otra persona como mi hermano, como mi hermana, y ver a esa persona siempre en esa persona el rostro vivo de Dios. La imagen perfecta de Dios entre nosotros es la otra persona. Participamos en el banquete de la Eucaristía, con frecuencia lo hacemos. Qué bueno que pudiéramos hacerlo con muchísimo más frecuencia y ponerle muchísima fe.
Podemos preguntarnos al celebrar la Eucaristía, ¿cuál es nuestro vestido? ¿Cuáles son nuestras obras? ¿Somos indiferentes, ocupados u oprimimos a los demás? Viendo la realidad del mundo, apostamos, como el Papa Francisco lo hace, por una iglesia más caritativa, de puertas abiertas y en salida, o sea, con un claro sentido de misión. Aunque estemos en estos momentos encerrados en la casa, confinados, tenemos que estar en permanente misión. ¿Y cómo podemos hacer misión desde la casa? Primero, orando por las personas, por todos. Segundo, teniendo en cuenta que a través de la pastoral social de las parroquias nosotros podemos colaborar con las personas que sabemos están más necesitadas. ¿De qué otra manera podemos nosotros ser misioneros desde el hogar? Con la palabra oportuna y a tiempo a quienes están con nosotros en el hogar. Papá y mamá, ustedes son los primeros discípulos misioneros, por eso tienen como responsabilidad la educación cristiana de sus hijos. Optamos por la única iglesia de Cristo Jesús, que evite toda clase de mezquindad mental y de exclusión. Una iglesia que sea verdaderamente madre, que acoja en su seno toda la diversidad que trae la vida. Una iglesia madre y maestra en lo que todos, sin distinción alguna, vivamos como hermanos y hermanas, hijos del mismo Padre Dios, y nos sintamos como en nuestra propia casa. Optamos por una iglesia así, que va construyendo reino de Dios, porque hace posible que Dios se manifieste a través de todos y cada uno de quienes hacemos parte de la iglesia. Amén. No se nos olvide orar por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Es compromiso de todos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.